wawanaka. Kun jamasiktas. Hichuruj yatakañani. Siktañ sutichanaka. ¿Qué significa usar pronombres interrogativos? ¿Ya? Masa. Para hacer preguntas. Kuna masa. Entonces es kunasa. Entonces, la sa se usa para hacer preguntas que requieran de una respuesta. Sí o no. Palabra que es la principal frase, algunos interrogativos. Tenemos acá kuna, que significa qué. Kauki, ¿dónde? Kiti, ¿quién? Kunjama, ¿cómo? ¿Ya? Entonces también tenemos sufijo sa, el ja con X, xa sería, pero en aymara es ja. Y por último, wa, ¿ya? Entonces, kuna masa, tenemos que juntar en la línea del medio, ¿no es cierto? Es kunasa. Y el significado, ¿qué es? ¿Ya? Y luego, kauki masa, entonces tenemos que juntar lo mismo. ¿Cómo sería? Kaukisa. ¿Cuál sería el significado? Eso. ¿Dónde está? Wali wawanaka. Siguiente. Kiti masa, ¿cómo sería? Kitisa. ¿No es cierto? Se junta. Kitisa. ¿Quién es? ¿Ya? Luego, por último, kunjama también. Más sa. ¿Cómo sería la pronunciación? ¿Cómo se diría? Kunjamasa. ¿Cómo qué? ¿No es cierto? Eso. Ejemplo. Kunasa. ¿Qué es? Después tenemos el sa. En aymara ja. Este sufijo enfático secundario débil que generalmente acompaña a los sufijos enfáticos primarios. Fuerte. Ejemplo. Kunasa. Fuerte. Akaja. Débil. Wa. Sufijo enfático primario que da sentido de afirmación a la frase y en ciertos casos traduce el verbo ser. Ejemplo. Akaja utawa. Esto es casa. Entonces tenemos ejercicios. Tenemos pregunta y respuesta. La pregunta, kunasa caja, ¿ya? El significado sería, ¿qué es esta? Después, kunasa ukaja, ustedes lo escriben, por eso tienen ejemplos. Siguiente, kunasa kayaja, ¿ya? Después tenemos la respuesta, como dice, kunasa akaja, akaja, utawa. Entonces, esta es casa. Después, kunasa ukaja, ¿qué es ese? Ukaja, kokawa. ¿Ya? Después la última, kunasa kayaja, ¿qué es aquel? Kayaja, koyua. Aquel es cerro. ¿Ya? Después tenemos otros ejercicios. Traducir siguiendo los ejemplos al aymara o al castellano según corresponda. Tenemos pregunta, respuesta, en el cual dice, ¿no es cierto? Kunasa kayaja, kayaja punkuwa. En castellano sería, aquella es puerta. Siguiente. Tenemos en castellano, ¿qué es ese? ¿Cómo sería entonces en aymara?
kunasa ukaja. Ya tenemos la traducción. Y luego ukaja anukaragua. O también puede ser ukaja anuwa. ¿Ya? Y por último, kunasa akaja. Akaja achacuwa. ¿Qué significa? Este es ratón, ¿no es cierto? Luego tienen que traducir al castellano las siguientes palabras. Maya, uta, utanaka. Ustedes colocan el significado. Paya, coca. Kimsa, julio. Pusi, ano o ano, cara. Pesca, punku. Sohta, achaku. Ukawawanaka. Hichuru yateptanja. Siktañ sutichanaka. Pronombres interrogativos. Masa para hacer preguntas. Kuna. Masa es kunasa, ¿no es cierto? ¿Qué hemos aprendido? Usar pronombres interrogativos. Masa para hacer preguntas. Kuna. Masa, ¿no es cierto? Kunasa. Ukyatektanja. Siktañ sutichanaka. Irnakasiñani. Siktañ sutichanaka. Desarrollar su trabajo. La actividad está en sus guías. Yuspagarpa. Jikisinkama wawanaka.